Gracias. Sí, bueno, repito, eso es muy diferente un sistema constructivo que hace referencia, digamos, a la manera como se construye la casa, ¿sí? A una totalidad, a una, digamos, visión general de cómo se construye la casa, o sea, el sistema que se usa para hacer la casa, el edificio, lo que sea, ¿sí? Ese es el sistema constructivo. Y otra cosa es la mampostería, que la mampostería es totalmente diferente. Lo que pasa es que hay un tipo de mampostería que a su vez es estructural. Entonces, esta mampostería, digamos que va muy ligada al sistema constructivo, porque en este caso sería el sistema constructivo de mampostería estructural. Hay los sistemas constructivos, entonces, perdón, les voy a compartir el, ay, juepucha, perdón, les voy a compartir el tablero. Em, los sistemas constructivos son múltiples y no todos tienen que ver con el ladrillo o con el bloque. Y eso también es otra cosa que tenemos que aclarar porque los compañeros no hicieron la diferenciación entre los diferentes tipos de ladrillos que existen. Se fueron más por los sistemas constructivos, pero realmente, digamos, es un poco harina de otro costal. Entonces, entonces vamos a ver. Em, el sistema constructivo, puede haber múltiples sistemas constructivos, como ya vimos, mampostería estructural, ¿sí? Este sistema constructivo es un sistema constructivo en el que los ladrillos, uno encima del otro, se refuerzan con varillas, ¿no? Este fue el que nos acabaron de mostrar. Y digamos que las columnas están aquí, en estas varillas. Bueno, se ponen cada tanto, como ellos dijeron, depende del diseño estructural o lo que también dijeron, el título es de la norma sismo resistente, ¿sí? El título es el que digamos, el que más nos compete porque es lo único que podemos como diseñar realmente desde el punto de vista estructural. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, esto, como aquí se le aplica concreto, como bien decían, ¿no? Concreto fluido en medio de los huecos que van quedando, ¿no? De los huecos y y los hierros, entonces ahí se va construyendo, digamos, las columnas, ¿sí? Y con los refuerzos transversales que se van poniendo acá, pues se va construyendo todo un diafragma. Esto es una estructura en diafragma, es decir, que todo funciona como un único elemento. Toda toda la planta, y por eso tiene, digamos, ciertas restricciones de aberturas y restricciones de simetría. Es decir, no que tenga que ser simétrico, pero sí que haya muros en ambos sentidos. No pueden estar todos los muros en un solo sentido porque digamos, si fuera un muro para hacer la abstracción, entonces este muro, si yo lo empujo en este sentido, no lo tumbo nunca, nunca, ¿cierto? Ahí soporta mucho, digamos, el empuje. Pero si yo le doy una patada en este sentido, y los que hemos sido, digo, los que han sido gamines lo habrán hecho alguna vez, se darán cuenta que lo tumban. O sea, le dan una patada a un muro que no está confinado, que no tiene columna, lo que sea, y lo tumban. Simplemente porque en este sentido, digamos, es muy débil. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado o por eso la norma pide que haya muros en un sentido y el otro para generar todo un diafragma que rigidiza la construcción. El otro tipo es la mampostería confinada. Digo, eh, sí, mampostería confinada. Esto también puede seguramente tener diferentes nombres de acuerdo a la región o lo que sea,
pero esto sí, pues en la norma sismorresistente, que es una norma seria realmente, pues de ahí podemos sacar los nombres, digamos, para todos, ¿no? Más o menos, para, digamos, desde el punto de vista del lenguaje arquitectónico. Ahí podríamos estar de acuerdo. Y como esto es técnico, pues es básicamente eso. Entonces, la mampostería confinada, que hace referencia a lo mismo, o sea, todo se vuelve un diafragma, todo se convierte en un diafragma y funcionan unas cosas con otras funcionan como estructura. Todo es una estructura. Por eso también hay limitaciones en cuanto a las aberturas, en cuanto a las direcciones de los muros, a la simetría, etcétera. Y consiste en que yo voy haciendo los muros, voy haciendo los muros y a cada tanto tengo que hacer una columna que dependiendo de algunos factores, digamos que tiene que tener una cierta área en su sección. La sección, pues digamos que es el corte de la columna. En esta sección yo tengo que ponerle una área, un área, perdón, en centímetros cuadrados, ¿no? Entonces la norma dice eh, 600 centímetros cuadrados o no sé qué, o lo que sea, eso tengo que cumplirlo. Entonces, la cuestión es que yo voy fundiendo los ladrillos, como decía bien el compañero, voy a quitar esto que ya no llegó nadie más. Como decía bien el compañero, primero se van poniendo todos los ladrillos y se deja el hueco, ¿sí? Se deja el hueco para la columna y posteriormente se hace la formaleta. Digamos, aquí está el muro, se hace la formaleta, como es confinada, digamos que tiene el mismo ancho eh, de, de la, de la El pared, ladrillo. del ladrillo, entonces se formaletea con tablas, ¿sí? Estas son tablas, se formaletea y se agrega el concreto. Por supuesto me faltó el hierro, que aquí pues es una columna, digamos que es una columna común y corriente, pero, eh, pero se le llama columneta porque para diferenciarla, primero porque es pequeña y segundo para diferenciarla del siguiente sistema constructivo que ya vamos a ver. Entonces aquí igual tiene los estribos o los flejes eh, y tal, y encima y por encima pues se le funde el concreto. Entonces luego quedará todo esto, esta es la columna, este es el muro de ladrillo, de bloque, este es el muro de bloque o ladrillo, y así se hace la mampostería confinada, ¿no? Entonces, pero estos son dos sistemas constructivos que se basan en los ladrillos, en los bloques como herramienta para conformar toda la estructura, todo el diafragma que funciona en ambos sentidos y que hace que no se mueva. ¿Cuáles son las desventajas cuáles son las ventajas? Pues las ventajas, digamos, es que es un sistema constructivo sencillo, o sea, un maestro va levantando paredes, se ponen las formaletas, o sea, como las tapitas estas que les digo acá, y simplemente se funde, por aquí arriba luego se funde una vigueta, etcétera. Es bastante sencillo, lo mismo que la mampostería estructural, pues simplemente se va poniendo ladrillos, se ponen los hierros, se va armando todo y las vigas de confinamiento y listo, ya más o menos queda. ¿Cuál es la desventaja? Pues la desventaja, digamos, es que utiliza muchísima mano de obra porque estos ladrillos, por lo menos estos que son exclusivos para la mampostería estructural, son pequeñitos. Entonces tienen que ponerse muchísimos ladrillos para configurar las paredes. Entonces son muchas piedras, muchos mampuestos los que se tienen que utilizar, con lo cual la mano de obra pues se hace mayor, se hace más grande, se complejiza y la obra naturalmente se demora más también, ¿no? Otra desventaja es que esto, como les digo, funciona como un diafragma. Entonces, él no permite movimiento, o sea que si hay un sismo, él se mueve completo, entero.
sí, y permite muy poco movimiento, ¿no? Entonces digamos, o haciendo una analogía, es como un vidrio. O sea, él es tieso, el vidrio está tieso y es un material súper rígido y funciona bien hasta que no funciona, ¿no? Si se llega a romper, ya perdimos el año, ¿no? Digamos, se destruye porque son múltiples cositas y porque no permite movimiento. Entonces, si él llega a fallar, pues digamos que se rompe. Mientras que otros sistemas basados en otras cosas, piensen, por ejemplo, en la analogía con el metal, ¿no? Entonces, el metal, si bien es Oh, fuerte, pero permite movimiento, ¿no? Versus el vidrio. Entonces, el metal puede ser mucho más duro que el vidrio, pero a la hora del té, el metal sí se puede moldear, sí se puede mover antes de que se perfecto. fracture, antes de que muera de alguna manera. Wisman, ¿ibas a decir algo? Sí, este sistema, como lo dice Carlos, pues como se mueve completamente, o sea, solo se permiten construcciones de entre 1 a 6 pisos nada más, o 8, creo que es el máximo. Exacto, las limitaciones de este sistema pues se ven reflejadas también en el tamaño del edificio, ¿no? Hasta que no pues digamos que entremos un poco en clase de historia o sociología urbana, hasta que no se inventó el acero como herramienta de construcción importante para hacer columnas y para hacer concreto u hormigón armado, como llaman en España, pues no se pudieron hacer los grandes edificios de los años 30, ¿no? En los años 30, sobre todo en la escuela de Chicago, o en Chicago precisamente en la ciudad, se empezaron a hacer que ya un poco pasados de moda el nombre, los rascacielos, eh, con edificios de 30, 40, 50, 100, 150 pisos hoy en día, gracias digamos, no solamente al metal, pero sí a la mezcla de todos los materiales, porque sí, porque el metal pues tiene sus ventajas, pero también tiene desventajas respecto al concreto, por decirlo así, entonces, o a los ladrillos. Entonces, pues la mezcla de diferentes materiales permitió en ese desarrollo urbano en el mundo y específicamente que comenzó, digamos, en ese lugar paradigmático que es Chicago, ¿no? Y la escuela de Chicago es muy importante y sería chévere que tuvieran en cuenta, digamos, revisar alguna literatura sobre el tema. Les recomiendo, no sé, Park, Wirth, les recomiendo también un poco más adelante de eso, algo que ustedes conocen mucho, que es que Lynch, seguramente, y si no lo conocen, pues tienen que conocerlo, porque aunque es muy popular y básico, pues si uno no conoce lo básico, ¿cómo conoce lo complejo? Eh, Carlos, eh, yo tengo una pregunta. claro que sí, Luisa María. Ah, Eh, ¿Este tipo de sistema estructural de muro de carga es el que sí es le sistema exige a uno, constructural, sí es sistema estructural, pero llamémoslo sistema constructivo. sistema constructivo, Sí, porque de es muro como de una, me- carga? una, una mezcla de las dos, señora. Sí, Sí, ese es el que cuando uno quiere construir pues más de un piso le toca replicar el muro en todos los pisos, ¿cierto? ¿cuál? ¿Cuál? El de mampostería estructural, No. ¿no? Es que estás mezclando. Luego, bueno, sigamos entonces más bien con el otro sistema constructivo em, que lo vamos a llamar pórticos, ¿no? El sistema constructivo de pórticos, pues es uno de los más conocidos y utilizados, y pues simplemente es un pórtico, ¿no? Los que saben de fútbol, le dicen Columnas y pórtico. vigas. Exacto, le dicen pórtico ahí a donde meten el gol, precisamente porque está configurado por dos palos verticales y un palo horizontal, dos columnas y una viga, ¿no? Pero, pues esto en un sentido y en el otro sentido, naturalmente, ¿no? Siempre tiene que haber una compensación en todos los sentidos porque el movimiento no es en un solo sentido. Y evidentemente, pues hay otros tipos de movimiento que no son ni así
ni asá, sino que también son así o incluso que son así, y eso pues tiene, digamos, otras respuestas con la mezcla de materiales que hablábamos, pero bueno. Entonces este sistema porticado que pregunta, Luisa era, ¿quién era que preguntaba? Sí, señor Luis. Vale, este sistema porticado está compuesto básicamente o esencialmente o digamos su abstracción más básica es esto, ¿no? Esta es una cuadrícula que puede ser inmensa, ¿no? O sea, vamos a pensar en cualquier edificio de esos que vemos, un elefante blanco de esos, ¿no? Que son un poco de columnas y vigas ahí botadas a sus anchas, hasta ahí llegaron. Eso es la multiplicación pues de este mínimo sistema que hice, ¿no? Pero puede haber una combinación. Mejor termino explicando este. ¿Qué significa? Que esto, o sea, las vigas de arriba, todas las columnas y posiblemente las placas que se pongan acá, es el sistema estructural, ¿sí? O sea, eso es lo que hace que el edificio no se caiga. Punto. Esa es la estructura. Por eso uno en arquitectura no le puede decir, ay, qué bonita esa estructura, como refiriéndose a un edificio, porque nos estamos refiriendo es al elemento, digamos, al esqueleto. Nicolás le está divertido con la estructura aquí. Está muerto de la risa con la estructura aporticada. ¿Qué te genera tanta hilaridad, Nicolás Rojas? ¿Te gusta el sistema porticado? Lo he manejado, profe. Sí le estaba prestando atención, solamente que Yo una no imagen dije que que me no, llegó. yo no dije que no, dije que te estaba divirtiendo y que si te gusta. Yo nunca dije que no me estuvieras poniendo cuidado, nunca pensaría eso de ti. No, fue una imagen que me llegó un grupo Mm, en WhatsApp. Qué bravo. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, entonces este sistema porticado es la estructura, esta es la estructura, ¿no? Y se llama sistema porticado porque está compuesto de pórticos simplemente, pero él funciona solo. Y luego encima va otro pórtico y encima va otro pórtico y de para allá va otro más pórticos y de para allá, ¿no? Dependiendo del diseño estructural. Ahora, lo que hay adentro de esto, digamos, los ladrillos que podemos poner acá, bloques o lo que sea, están dilatados, despegados y no son, bueno, dilatados entre comillas, no son parte de la estructura. Entonces, eh, la estructura permite un movimiento mucho mayor. Esa es la ventaja de del sistema de pórticos, el del sistema porticado, que él permite muchísimo movimiento debido a que las columnas están construidas con dos materiales que soportan cargas diferentes. Hemos hablado de los tipos de carga, ¿verdad? O de los esfuerzos. Uno es tracción. Exacto. Entonces habíamos hablado de que el metal, la varilla de metal, si yo la comprimo, si yo le hago fuerza en este sentido, pues inmediatamente la doblo, ¿sí? Pero en cambio, si le hago fuerza en este sentido, si la jalo, si la tiro, ella no se rompe, mejor dicho, ni por nada, ¿no? Es la analogía con no sé, con una cuerda, ¿sí? Una cuerda es súper resistente si la jalo, pero si la comprimo, pues no sirve para nada, no me sirve en ese esfuerzo. En cambio, en la piedra, que es la otra analogía, o el concreto, pues si lo comprimo, él, mejor dicho, la fuerza que soporta es muchísima. En cambio, si lo jalo, aunque evidentemente para pensarlo tendría que ser una fuerza muy grande, pero si lo jalo, él se va a romper. Lo mismo, digamos, a flexión, ¿no? O si lo tuerzo, por decir algo, si yo tuerzo esta columna y es de concreto únicamente, se va a romper fácilmente. Pero la mezcla de los dos hace que este sistema sea bueno para la compresión, bueno para la tracción, bueno para el corte, cizallamiento, etcétera. Entonces él se mueve. La ventaja es que permite mucho mayor movimiento, ¿no? En los pisos 50, 60, yo no sé si ustedes han estado en un rascacielo de esos de 100 pisos.
Arriba uno no está quieto prácticamente, eso se mueve, eso se bambolea, eso es una boleta. Pero eso no se rompe, no pasa nada, ¿sí? O si han estado, por ejemplo, en un estadio, en un concierto o algo así, ven que el muro, las cosas se mueven, se llegan a mover hasta 20, 30 centímetros cuando la gente empieza a saltar o gritar o cosas así. Pero esto está, digamos, calculado y es parte de lo que soporta el sistema porticado. Ahora, el sistema porticado, también estas columnas, por ejemplo, pueden estar reemplazadas por columnas de otras dimensiones, ¿sí? Columnas por el sistema estructural o por el diseño arquitectónico o estético inclusive, digamos que esta columna en algún caso se reemplaza por un muro que es una columna gruesa en realidad. O sea, lo llamamos muro de carga, pero esto no es de muro, solamente tiene la pinta de muro, pero en realidad es una columna alargada, es una columna grande, es una columna ancha, como lo quieran llamar, pero esto normalmente en un sistema porticado, digamos que está conformado por concreto, hierro y hierro igual que lo está una columna. Entonces, aquí en el segundo piso se pega la viga, la otra viga, la columna, digamos acá la viga y se pega acá a este muro, ¿no? Y puede haber de repente, no sé, eh, otro muro estructural, este, ¿no? Entonces, estos son los que preguntaba Luisa. Creo que con esto respondo tu pregunta, ¿o no? Sí, pero no. Es que yo tenía entendido que en la mampostería estructural, digamos, se tiene que replicar la primera planta en la segunda, en el caso de querer construir más. Eso es a lo que me refiero. Ah, sí, eso sí, pero Tipo, tú me Creo hablaste, que por lo que ella estribo. está preguntando es por los muros de carga, no por la esto, mampostería, Ajá. sino muros de carga. no, por En eso. la confinada, los muros deben ir uno encima de otro, igual en la reforzada. Pero hay Bue- otras donde puedes combinarlo, o sea, como que llevar los dos muros iguales y hacer uno con la común y corriente, o sea, con la que se acaba de explicar Carlos, que es la del pórtico. Bueno, vamos es que estamos hablando de dos cosas diferentes. La mampostería estructural no tiene nada que ver con los muros de carga, o sí tiene que ver porque los muros son la estructura. Y muro de carga significa muro que no es solamente divisorio, sino muro que soporta, que es estructura a su vez. Y la mampostería estructural, pues como veíamos, lo cierto es que tienen que ir de arriba abajo todos los elementos que estén dentro del edificio, o la gran mayoría, digamos que se admite muy poca diferenciación. Todos estos elementos tienen que ir de arriba abajo. Vamos a suponer que, no sé, que aquí hay un hueco, algo diferente, pero todos los muros tienen que ir de arriba abajo, ¿sí? Todos los muros tienen que ir de arriba abajo hasta 5 pisos y aquí por dentro están los hierros que configuran las columnas y tal. Entonces, digamos que esto se le puede configurar como muro de carga porque ese muro es el que soporta la estructura, ¿no? Y está hecho de ladrillo, y está hecho de hierros, y está hecho de concreto, y está hecho de mortero. Pero realmente a un muro de carga, a esto no se le llama muro de carga, porque por eso es mampostería estructural. Entonces se diferencia mampostería estructural, se entiende que son los muros y sus hierros y el concreto el que soportan, y a la mampostería confinada lo mismo. Tampoco se le llaman muros de carga. Los muros de carga son estos que te estaba explicando, que son los que están hechos específicamente como un muro para soportar. Entonces, es un muro columna, ¿sí? Eso es un muro de carga. Tú le puedes llamar a esto, o alguien le puede llamar a esto que está hecho de muros de carga. Pues bueno, sí, porque finalmente todos los muros son
los que soportan. Y eso es la definición de un muro de carga. Un muro que carga con el edificio, ¿no? Que lo soporta, que soporta el edificio. Pero realmente, específicamente, un muro de carga sería un muro construido en un sistema de muros de carga o en un sistema mixto entre muros y columnas y vigas, construido específicamente para soportar el edificio. Sí, señor, Entonces, yo creo que de pronto era por algo de terminología, pero en sí entiendo el concepto. ok, bueno, listo. Entonces, pero muy a propósito porque el sistema porticado muchísimas veces no solamente son columnitas de, no sé, 30 por 30, 40, 50, lo que diga el estructural, el cálculo estructural, sino que muchas veces tiene muros pantalla, también se llama muros pantalla, por ejemplo, muros pantalla o muros de carga, que por el diseño mismo, entonces ayudan a soportar, ¿no? Hay otros sistemas constructivos, pero estos son, digamos, como los más utilizados. Eh, no, mentiras. Hay uno más que es más utilizado aún y es el sistema constructivo industrializado, podríamos llamarlo. Industrializado, que se Profe, va... una ¿Qué? pregunta con el sistema. Una pregunta, esto, Carlos, sobre el sistema de que industrializado. Creo que el sistema industrializado se puede también con sistema de mampostería estructural, ¿no? No te entendí muy bien, no te escuché muy bien, se perdió un poco el... Que tengo, pues tengo entendido que el sistema de industrializados, que son prácticamente que todos los muros se pueden esto combinar con el sistema de mampostería estructural. Digo, un ejemplo, los 5 primeros pisos son de industrializado y los otros 5 pisos son de mampostería estructural. Creo que sí se puede, ¿no? Combinarlo, No podría decirte que no se puede porque no, científicamente no lo sé, pero nunca jamás lo he visto. Así que para mí no es, digamos, una opción. Y sería muy raro mezclarlo. Digamos, ¿cuál sería la razón para mezclar la mampostería estructural con el sistema industrializado? Digamos, me cuesta comprender la razón por la cual y no puedo decir que no, porque no soy, o sea, no me las sé todas en ese ámbito y a lo mejor, pero Profe, yo creo saber, no sé si estoy equivocado, de estos documentales porque industrializado sería raro combinarlo por un motivo, porque industrializado, como el nombre lo dice, son materiales de construcción, entre otros implementos, que se producen en masa y son utilizados en mega obras como rascacielos o megaproyectos como parques temáticos, entre otros ujú, estructuras de gran escala en los cuales ah, aún se requiere una masiva mano de obra, a pesar de que la mayoría de los elementos constructivos ya vienen prefabricados, como la estructura metálica y también ya paredes o módulos prediseñados, con lo sí. cual Ujú. son requeridos es para optimizar el tiempo de desarrollo de la obra. Hacer un megaproyecto y tener tanta mano de obra y teniendo casi todos los materiales ya solo para el ensamblaje y, y desarrollo del proyecto, se gasta tiempo. Entonces, si se combinara con los métodos tradicionales como la pega de ladrillo y la mampostería, se perdería mucho tiempo. Sí, bueno, vale. Y a propósito del aporte de Daniel, pues vamos a ponerle este subtítulo, esta al sistema industrializado, porque efectivamente un sistema industrializado es otra cosa diferente a lo que hacemos acá. Pero aquí le llamamos sistema industrializado o semi-industrializado. Y realmente, bueno, Alexander, habla. Parlez-vous. Pues opinando lo que decía el compañero de que unos pisos sean en industrializado y otros en mampostería, realmente no se puede,
ya que lo que hacen en el sistema industrializado es que cuando empiezan unos muros, digamos, de 15 centímetros, en los últimos pisos sí lo que le hacen es reducir el espesor al muro, ya por el tema de carga, lo pueden bajar a 12 centímetros, pero hacer el cambio de material, por decirlo así, de solo concreto a mampostería en los últimos pisos, por temas de sismoresistencia, va a tener un comportamiento diferente. Entonces, como tal, no se podría. Es diferente a que en las partes internas del diseño de los apartamentos, uno que otro muro puede ir en mampostería, sí, pero el piso completo no. Tal vez a eso es a lo que se refería el compañero. Dentro Profe, del, esto, Carlos, es que yo hago la pregunta porque pues acá cerca de cultura que está haciendo no es que no se te unos escucha apartamentos bien. Quita la de social. cámara, quita la cámara a ver si te podemos escuchar. A ver, y luego la vuelves a ¿Ahora sí me poner. escucha? A ver, sí. Profe, es que la pregunta es que yo lo hago porque aquí cerca de mi barrio donde yo vivo, hay cultura que Ah, está espera, haciendo ahorita unos sigues. apartamentos de... Ahorita nos volvemos a encontrar porque se va a acabar la clase. Ya los convoco en 2 minutos.